Bienvenidos a Secretos Espirituales por el maestro Shani Shakti Ananda, donde exploramos enseñanzas profundas y transformadoras. Prepárate para un viaje espiritual lleno de sabiduría que te inspirará y te invitará a reflexionar en tu vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Secretos Espirituales por el maestro Shani Shakti Ananda. Yo soy Thais. Y yo soy Jenny. Namaste, Jenny, ¿cómo estás? Namaste, Thaís. Encantada de oírte y de estar acá para hablar un rato. Igualmente, Jenny, no habíamos tenido la oportunidad y finalmente se nos da la oportunidad de compartir un episodio. Y este episodio me encanta, este episodio que preparamos para nuestros oyentes es un cuento hindú que se llama el cuento de Gayendra y que el maestro ha tenido la oportunidad en muchísimas ocasiones y en su blog ha hecho post de este cuento dando enseñanzas al respecto. ¿Lo conoces, Jenny? Sí, Thaís, lo conozco cuando me hiciste cuando me señalaste que podíamos hacer este cuento. Recordé que lo he leído un par de veces y no lo he entendido, Thaís, pero desde que me hiciste el llamado, leí algunas cosas más y me parece que es una buena oportunidad para entenderlo y desglosarlo, ¿te parece? Excelente. Bueno, vamos a comenzar hablando del cuento, ¿no? Porque si no sabemos del cuento, es difícil saber sobre las enseñanzas que el maestro Shani Shakti Ananda ha compartido con nosotros en su blog y con sus discípulos y con el resto de sus seguidores en sus diferentes redes sociales. Entonces el Sí. cuento dice que Gayendra es un elefante, es un cuento hindú, es un elefante y es el rey de su manada. Es un elefante muy fuerte y tiene costumbres, ¿no? Y una de sus costumbres es ir a un lago cercano a, a bañarse, a beber agua y a ofrecer flores de loto a el dios Vishnu. Pero un día, Gayendra, como de costumbre, va a ese lago o río, puede ser lago, puede ser un río, no es lo más importante, pero se encuentra con un cocodrilo enorme que acecha ese lugar y lo atrapa por la pata. Y con la fuerza que tiene el cocodrilo, porque es muy, muy grande, Gayendra no se puede deshacer del cocodrilo. Y lucha y lucha y lucha y hace ruidos con su trompa, llama a sus familiares, a sus amigos, a los otros elefantes de la manada. Estos vienen a socorrerlos, pero cuando se dan cuenta del tamaño del cocodrilo y cómo el cocodrilo, saben que la mordida del cocodrilo es impresionante, ¿no? Porque una Ese. vez que tienen la presa, además comienzan a dar vuelta en ellos mismos precisamente para que su mordida sea muchísimo más fuerte y no dejan a la presa. Sí. Entonces, los miembros de la manada vienen a tratar de ayudar a Gallendra, pero no pueden ayudarlo cuando se dan cuenta del tamaño de este cocodrilo y de la situación de Gallendra. ¿Y qué crees tú que pasó después? A ver, ¿qué te Bueno, recuerdas del cuento? recuerdo perfectamente y me impresionó un poco que los familiares cuando se dieron cuenta que no podían ayudar a Gayendra, se fueron y lo dejaron solo. Gayendra, desesperado, perdiendo sus fuerzas, comprende con humildad que tiene que pedir ayuda y ofrece una flor de loto al señor Vishnu y le pide que lo ayude. Eso lo recuerdo perfectamente. Y recuerdo que sorpresivamente el señor Vishnu acepta la ofrenda y viene a ayudarlo y lo libera del cocodrilo. Hasta allí está perfecto, Thais. Pero esto está lleno de simbología. Explícame un poco de cosas, por favor. Exactamente, tienes mucha, mucha razón, Jenny. Este cuento está lleno de simbologías y a simple vista parece un cuento entre un elefante y un cocodrilo, pero realmente tiene muchas simbologías y muchas enseñanzas espirituales que nos pueden servir para nuestro día a día. Primero Ok. vamos a ver la simbología del elefante. Recordemos que este es un cuento hindú. Sí. En India el elefante simboliza la fuerza, pero también la sabiduría, simboliza aquel animal
que tiene una memoria impresionante, que se recuerda de todo y que va también a hacer proteger a su manada. El líder va a proteger a su manada desde los más viejos hasta los más jóvenes, que va también a proteger a los otros animales, a los animales más pequeños. Los elefantes cuando se mueven en África o en India, ellos se mueven de una forma, a pesar de que son muy grandes, prestando atención de no dañar, a menos de que estén asustados, o algo así, a los otros animales del entorno. Entonces aquí ya tenemos Bueno, esta simbología del animal, del elefante, que nos muestra sabiduría, que nos muestra toda esa, como una amabilidad, ¿no? Después sí, tenemos, perfecto. después tenemos la simbología del cocodrilo. ¿Qué podría significar el cocodrilo? ¿Qué crees tú que significa el cocodrilo, Jenny? Bueno, Thais, ahora con esto que me estás diciendo, paso a imaginar que el cocodrilo representa esos problemas que pueden llegar a la vida y que llegan con tanta fuerza y que pueden llegar a atraparnos, a impedirnos seguir adelante, porque mira qué simbólico, él le atrapa la pata a Gallendra, o sea, que no lo va a dejar avanzar y que son problemas que aunque venga toda la familia o vengan todos los amigos en nuestro auxilio, no se pueden resolver tan fácilmente. ¿Tengo razón? Exactamente, Jenny, bravo, excelente. Sí, has entendido muy bien la simbología del cocodrilo. Sí, el cocodrilo es muy terrenal, ¿no? Además le atrapa precisamente, como tú dices, la pata al elefante, que los pies, las piernas son la parte que está en contacto con la tierra, son las partes las más terrenales de nuestro cuerpo físico. Y como tú le dices, ese elefante ya no puede avanzar, ya no puede continuar y el hecho que te diste cuenta que él llama, pide auxilio a sus familiares y amigos, a los otros miembros de la manada, y al final cuando se dan cuenta del tamaño del cocodrilo, lo dejan solo. Y así efectivamente en nuestro día a día nosotros nos podemos conseguir con cocodrilos, con problemas, con situaciones problemáticas, con situaciones que a veces nos atrapan y no nos dejan avanzar, con situaciones que no nos dejan estancados, con situaciones que nos hacen sufrir. Imagínate el sufrimiento de Gallendra con el cocodrilo ahí agarrado a su pata. Sí, 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 Eh, absolutamente. Sí, y la mayoría de las veces nuestra reacción precisamente va a ser la reacción de Gallendra, llamar a nuestros amigos, llamar a nuestros familiares. ¿Y cuántas veces no hay que la situación va más allá y que nuestros amigos y nuestros familiares, por mucho amor que nos puedan tener, no nos pueden ayudar? Y nos Sí, sí, sentimos, seguimos con ese sufrimiento y con ese malestar porque está ahí, atrapado, ¿no? Nos tiene atrapado por el pie. Y esta historia, que hay una parte que no contamos, es que Gallendra, en otra vida, ¿ok? Fue ujú, un rey muy, muy, muy importante en un reinado lejano en la India también, y era un gran devoto del señor Vishnu, pero era un poco arrogante, ¿no? Un poco arrogante, un poco soberbio, y un día le faltó el respeto a un gran sabio, y ese sabio lo maldijo y en su maldición le dijo que tendría que renacer como un animal, como un elefante. Y entonces aquí nos conseguimos con otra, con ese pedacito de esa historia, nos conseguimos con otra que a veces los problemas son kármicos y que a veces esos problemas kármicos pueden venir de otras vidas. Entonces aquí tenemos otro pedazo de enseñanza que cuanto ya hemos hablado en estos podcasts acerca un poquito acerca del karma sí, y el maestro sí, lo ha hablado muchísimas veces en sus redes sociales y por otros medios en su blog también. Es un tema muy, muy amplio, pero en esta historia nos dejan ver un poco así como, incluso a veces, porque Cayendra, mira, era el jefe de la manada, se ocupaba de la manada, se ocupaba de todos los miembros, además era devoto del señor Vishnu. Cualquiera puede pensar, bueno, ¿y qué le pasó a Cayendra? ¿Por qué le pasa este problema? ¿Por qué le sale este cocodrilo a atraparlo, a atacarlo? Cualquiera puede decir, si fuera un humano dijéramos, qué buena gente es, ¿no? sí, ¿Por sí, qué le sí, sí. pasa eso si es una buena gente? ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado eso? Cuando vemos a alguien que parece muy buena gente,
pasando por problemas y diciendo, pero ¿por qué le pasa eso? Entonces, Absolutamente. el cuento aquí nos dice que tiene una deuda kármica, que Gayendra tiene una deuda kármica por soberbia y que eso le ha llevado a tener una vida ahora como elefante. Pero tenemos otra cosa del cuento que no hemos hablado, que es muy, muy importante. No, tenemos dos cosas. La flor de lotos. ¿Qué crees tú que significa la flor de loto, Jenny? Mira, Thais, me parece que la flor de loto puede representar esa pureza que podemos, como Gayendra fue y la dio en ofrenda, pero la flor del loto tiene una cosa muy particular, crece en pantano, crece en tierras que pudiéramos llamar tierras sucias, pero ella no se contamina, ella es impermeable, así que es una representación de la pureza. Yo me imagino que el elefante le estaba diciendo, a pesar de toda mi terrenalidad, reconozco y te ofrezco algo puro para pedir su ayuda. ¿Te parece que suena así, Thais? Excelente, sí, muy bien. Es precisamente de eso que nos habla el maestro Shani Shaktiananda. Sí, esa flor de lotus ofrecida al dios Vishnu como una ofrenda, como lo más elevado que le pudiera dar. Él no le va a dar algo terrenal, no le va a dar algo terrenal, sino algo que signifique, que represente la pureza. Y hay otra cosa ¿Cuál? que es muy importante en este cuento que debemos hablar de ello, que es el Dios, que es el Señor Vishnu. Ahora, el Señor Vishnu hace parte de lo que se llama la Trimurti, ¿no? Que es un poco así como suena Trimurti 3, exactamente, Trimurti 3. Y está representada por tres dioses. El primer dios se llama Brahma o Brahma, Sí, que es el sí, creador, ¿no? Es el Dios creador. sí, Y el segundo Dios se llama, ¿sabes cómo se llama el segundo Dios? sí. Me estás hablando del señor Shiva, ¿verdad? El dios Exactamente, transformador, el de la transformador, que representa además o pudiera representar al Espíritu Santo, ¿cierto? exactamente, sí. El señor Shiva, también se le llama como el destructor. Y eso parece, cuando se escucha hablar de eso, puede hasta incluso dar miedo, ¿no? Porque la destrucción a nosotros como simples humanos nos parece, siempre pensamos en los desastres naturales o en cosas así y nos da como terror. Pero la destrucción, el señor Shiva nos habla de la destrucción precisamente de aquello que no nos sirve, de aquellos apegos, de aquellos karmas, de aquellos, sobre todo de apegos que no nos sirven para avanzar, para llegar a esa misión tan importante que tenemos todos, que es volvernos uno con Dios. Qué Entonces hermoso. Él va a destruir precisamente todo eso que ya no nos sirve. Y no nos damos cuenta, pero todo en el universo está en perpetuo cambio y el cambio lo podemos llamar destrucción también, ¿no? Tenemos que todo la semilla se tiene que destruir para que germine la planta y Sí, el tallo se tiene que destruir para que el árbol crezca. Si hablamos de los seres humanos, el óvulo se tiene que destruir para ser fecundado y después se tiene que sí. destruir para dividirse, para crear el feto. O sea, estamos en un eterno cambio, en una eterna destrucción. Entonces, y después finalmente tenemos al señor Shiva. Y el señor Shiva es ese dios que después nos hemos limpiado de esos apegos, va a recolectar lo más puro, nuestra espiritualidad, El para que señor pueda. Vishnu me dice, ¿verdad? Vishnu, Como sí. tercero. Sí, Ajá, el perfecto. tercero. El señor Sí, Vishnu sí. va a recuperar todo eso para llevárselo, para que sea entregado a Dios, a la unidad. Entonces, aquí tenemos al señor Vishnu y aquí podemos ahora realmente ver, poner todos esos pedazos y ver que tenemos a Gayendra, un Sí, gran elefante, podemos decir, súper fuerte, qué animal tan fuerte, qué animal tan grande, pero que está atado a algo terrenal, que podemos verlo como un problema terrenal, y que no se puede deshacer de ese problema solo
y que está sufriendo por ese problema. Entonces, ¿qué pasa? Aquí estamos en la parte más importante del cuento para entender las enseñanzas de este cuento. ¿Qué crees tú que pasa aquí, Jenny? Oye, Tai, se me hace pensar que el elefante finalmente reconoce que no puede solo con sus problemas y que necesita elevarlo a un punto más espiritual, más alto que él. Pedir ayuda, tiene que pedir ayuda y ese pedir ayuda es a Dios. Allí me parece que Exacto, lo importante es reconocer que cuando tenemos problemas que se van a presentar, es obligatorio porque precisamente, como tú misma lo decías, el señor Shiva, que es el de la transformación, nos invita a promover el cambio, ¿no? A través de la destrucción, llegar a la transformación. Así que tenemos que reconocer que hay algo superior a nosotros y que tenemos que tener la humildad para pedir ayuda. ¿Te parece, Thais? me parece excelente, me parece excelente. Realmente esas son las enseñanzas del maestro. Esa humildad que él reconoce, a pesar de que es un animal y sumamente imponente, él reconoce que ese problema él no lo puede resolver solo. Y hay esa humildad, ese reconocimiento de que hay algo más allá, de que algo más poderoso. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la frase, deja tus problemas a Dios? Cuando la carga es muy pesada, cuando no puedes con ella, déjaselos a Dios. Y ahí, con esa oración, con ese reconocimiento, con esa humildad, diciendo, yo no puedo con esto, ayúdame por favor, diciéndole al Señor Vishnu, Gayendra, ofreciéndole algo puro, la pureza, él reconoce que él no puede con ese problema, que él no es Sí. capaz de resolverlo y que solamente una intervención divina podría ayudarlo. Y hemos escuchado muchísimas veces que los problemas se aligeran si se los entregamos a Dios, o dejarle el control de Dios a nuestras vidas. Pues eso es, aquí en este cuento podemos ver de una manera muy simbólica, algo tan bonito que incluso podemos contárselo a los niños, qué significa eso, qué significa. Y muchas veces hemos escuchado también orar. Oren. Oremos a Dios cuando tenemos un problema. Pero ¿qué es orar? El maestro lo ha explicado muchísimas veces. Es tener el corazón puro. Y aquí el corazón puro está como, el simbolismo está con esa flor de loto, ¿no? Donde él sin expectativas, sin deseos, le entrega esa flor de loto al señor Vishnu y le dice, ayúdame, por favor. O sea, eres tú y si no, yo no puedo. ¿Y qué hace Me el señor encanta. Vishnu? Ve, el señor Vishnu se siente halagado, por supuesto, al ver que el elefante le reconoce, le entrega su pureza y va a su ayuda. Por supuesto que va en su auxilio y le corta la cabeza al cocodrilo, es muy simbólico obviamente, y libera al elefante de su problema. Yo imagino, Thais, que los que nos oyen tienen que reflexionar sobre los cocodrilos que se le presentan en su vida y que no los dejan avanzar. Hay que ser humilde, hay que tener un comportamiento acorde con la espiritualidad y pedir pedir ayuda, por supuesto, ¿no? Con humildad y con el corazón limpio, como decías tú, País. Exactamente, Jenny. ¿Cuántos cocodrilos no se nos han presentado en nuestra vida? ¿Cuántas veces nos hemos pedido ayuda a nuestros familiares, a nuestros amigos? Y precisamente no porque no quieran, porque no, ahí en el cuento vemos bien que la familia de Gallendra estaba desesperada. Los otros miembros de la manada estaban desesperados por ayudarlo, pero que el problema era más fuerte y más grande de lo que ellos podían hacer y que no podían ayudar a Gallendra. ¿Y cuántas veces no nos hemos sentido así? Que estamos solos, que no podemos más porque lo dejaron solo. Y lo que nos necesitamos es tener humildad y reconocer que hay algo allí, el creador, que es Dios, que con humildad, con el corazón puro, con el corazón limpio, le podemos pedir y entregarle nuestros problemas y que Él, como dice nuestro Señor Jesucristo, ocúpate primero de las cosas de Dios y lo demás se dará por añadidura, ¿no? Aquí Sí. Gayendra nos da un ejemplo de eso. Él oró y dijo, bueno, mi terrenalidad está estancada, no puedo hacer nada, estoy sufriendo, déjame ocuparme entonces de Dios. Bellísimo, Thais, me encanta, me gusta muchísimo, muy hermoso este cuento. Es un cuento hermosísimo, los invitamos a leerlo
en totalidad en el blog del maestro Shani Shaktiananda y de seguirnos por las redes sociales. Y bueno, con esto, si no tenemos más nada, ¿te gustaría compartir algo más, Jenny, sobre este cuento? ¿Alguna otra reflexión? Te dice, en general es lindo llamar la atención y ver cómo algunos cuentos, fábulas, parábolas nos pueden hacer entender cosas que están pasando en nuestra vida. Reflexionar y buscar a Dios, buscar la espiritualidad. Muy bonito, muy hermoso, sí. Bueno, a mí me encantó compartir este cuento, es uno de mis cuentos favoritos. Hay otro que me gustaría traérselo, vamos a ver si nos da la oportunidad, sobre un rey muy lejano, que tiene el maestro también. Pero este es uno de mis cuentos favoritos. Bueno, el cuento no es del maestro, pero las enseñanzas que les trajimos sí. Y porque tiene tanta simbología, tiene tanta enseñanza. Y parece simple, ¿no? Cuando lees el cuento así, no te das cuenta de todo lo que está, de todas las enseñanzas, de las perlas que están escondidas. Bueno, con esto hemos llegado al final de este episodio. Nos encantaría saber qué les ha parecido este episodio. Sí, Thais, perfecto. Déjenos sus comentarios y propuestas en nuestras redes sociales y no olviden suscribirse para más contenido y actualizaciones. Y con esto llegamos al final de nuestro episodio. Nos vemos en el próximo episodio de Secretos Espirituales por el maestro Shani Shaktiananda. Pero antes de irnos, recordemos siempre, apaguemos un poco nuestra mente y abramos nuestro corazón. Hasta la próxima. Secretos Espirituales por el maestro Shakti Ananda es patrocinado por guruseva.be, Centro de Formación y Sanación Integral Evolutiva, Coach Energético Integral, Shakti Ananda, Sanador Integral, Meditación, Enseñanzas Espirituales.